Howard Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, describe la inteligencia a partir de los diferentes formatos del pensamiento: el visual, imágenes y colores; el auditivo, sonidos y palabras; y el kinestésico, experiencias, emociones y sensaciones. Los pensamientos, por tanto, se presentan en distintos formatos en nuestra mente que se basan en los órganos sensoriales. A su vez, la función de la inteligencia es doble para Howard Gardner. Por un lado, nos sirve para resolver problemas y por otro lado, nos sirve para crear productos. Personalmente, me ayuda bastante pensar en nuestro cerebro como si fuese una tablet con 9 aplicaciones preinstaladas por defecto. Todos venimos al mundo con ellas, con las 9, pero no todos las vamos a desarrollar y utilizar con la misma frecuencia y eficacia. Necesitamos, por tanto, identificarlas y desarrollarlas, porque no es lo mismo una tablet con 2 aplicaciones que otra con 9 aplicaciones. Con más aplicaciones bien instaladas y desarrolladas, podremos resolver más problemas y crear más productos. Es decir, las 2 funciones básicas de la inteligencia multiplicadas por 9 posibilidades. La combinación peculiar de los diferentes formatos del pensamiento, el visual, el auditivo y el kinestésico, en una serie de situaciones o problemas que resolver, es la que lleva a Howard Gardner a definir cada una de las 9 inteligencias. Por cierto, que vender tiene mucho que ver con resolver problemas de los clientes y crear productos para los clientes. Por tanto, la venta es un proceso inteligente. Vamos a conocer mejor a nuestras aplicaciones mentales, llamadas inteligencias múltiples, como quien conoce a una nueva persona o a un nuevo cliente, formulando a cada inteligencia 3 preguntas claves en una supuesta entrevista que le haríamos. Primera pregunta: ¿cómo te defines a ti misma? Segunda pregunta: ¿cómo te expresas? ¿Cómo te reconozco? ¿Cómo me doy cuenta que estás ahí? ¿Qué haces? Y tercera pregunta: ¿qué puedes aportar en los procesos de venta? Conozcamos a la inteligencia lingüística. Se define como soltura en el uso del lenguaje hablado y escrito, tanto en la emisión como en la recepción comunicativa. La reconocemos en letras, palabras, expresiones, argumentos, formatos literarios y narraciones. ¿Qué nos aporta la inteligencia lingüística a las ventas? Pues una buena comunicación con el cliente, argumentos, conceptos, información, metáforas o historias para hacer mejor la venta. Vamos ahora con la inteligencia matemática. Se define como capacidad para hacer cálculos y predicciones, así como operaciones lógicas y abstractas. La reconocemos en números, fórmulas, gráficos y operaciones, indicadores, porcentajes, estadísticas, predicciones. ¿Qué nos aporta la inteligencia matemática a las ventas? Pues lo de toda la vida, ¿no? Todo lo relacionado con los números, los precios, los estudios de mercado, las inversiones, el valor de uso, el valor de cambio, etcétera, etcétera. Y la inteligencia musical, esta nos resultará un poquito más novedosa. ¿Cómo se define? Se define como la capacidad para reconocer timbres, sonidos, llevar el ritmo, jugar con el tono de la voz, crear diversos sonidos con diversos objetos. La reconocemos en pentagramas, musicogramas, notas y símbolos musicales, los silencios, la expresividad verbal, el ritmo de habla. ¿Qué nos puede aportar la inteligencia musical a las ventas? Pues el uso de la música para emocionar al cliente, los jingles comerciales, acompasarme con el ritmo del cliente, llevar el ritmo de la conversación, de la venta, dejar que lo lleve el cliente, por ejemplo, hablar con pasión, hablar con expresividad. Vamos a conocer ahora la inteligencia espacial. Se define como la capacidad de formar en la mente representaciones espaciales y operar con ellas de forma diversa. La reconocemos en imágenes y visualizaciones de escenarios y objetivos en varias dimensiones. ¿Y qué nos aporta la inteligencia espacial a las ventas?
Pues la visualización de las situaciones de venta, del espacio de venta, diseñar espacios de venta, tiendas, mostradores, stands, bueno, todo lo que conocemos como merchandising, ¿no? Aprovechar el espacio, etcétera, etcétera. La inteligencia intrapersonal se define como el conocimiento de uno mismo, sus emociones, sus pensamientos, las motivaciones, los puntos fuertes, los puntos débiles. ¿En qué la reconocemos? Pues la reconocemos en una persona que habla con sinceridad, en la expresión adecuada de nuestras emociones, en nuestra coherencia entre lo que sentimos y pensamos, en asumir los propios errores, en la capacidad de mejora y superación personal. En todo eso reconocemos a la inteligencia intrapersonal. ¿Y qué nos puede aportar esta inteligencia a las ventas? Pues la confianza en mí mismo como vendedor, mi credibilidad de cara al cliente, apoyarme en las propias fortalezas, conociendo también mis propias debilidades, la gestión de las propias emociones en los procesos de venta, etcétera, etcétera. Y la inteligencia interpersonal, que es la complementaria de la intrapersonal y que ambas dos juntas son las que configuran la inteligencia emocional, que en su día definió Daniel Goleman. ¿Cómo se define la inteligencia interpersonal? Pues se define como capacidad de conocer y escuchar a las personas, de relacionarse con ellas, de tratarlas con atención y respeto, de colaborar con ellas, de satisfacer sus necesidades. ¿En qué reconocemos a la inteligencia interpersonal? Pues la reconocemos en las relaciones de amistad y de confianza, en la facilidad de comunicativa, en eso que llamamos el don de gentes, la simpatía, la empatía, el trabajo colaborativo. ¿Qué nos aporta a las ventas la inteligencia interpersonal? Pues, evidentemente, establecer buenas relaciones comerciales, adaptarme a cada tipo de cliente, tejer redes de ventas, todo lo que supone ahora las redes sociales en las ventas, ¿verdad? El trabajo en equipo, etcétera, etcétera. La inteligencia naturalista, ¿cómo se define? Se define como esa capacidad de comprender y conocer el mundo natural, así como relacionarse con él de modo ecológico, de cuidarlo, de aumentar ese capital ecológico, ese capital natural. ¿En qué la reconocemos? Pues la reconocemos en el disfrute respetuoso de la naturaleza, en el cuidado medioambiental, en un estilo de vida y de empresa ecológico, en la valoración del capital natural de la empresa, no solamente el capital económico, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede aportar a las ventas esta inteligencia? Bueno, pues nos aporta atención al nuevo ecocliente, a los nuevos mercados ecológicos, todo lo relacionado con la responsabilidad social empresarial o responsabilidad corporativa, la ecología de los procesos de venta, es decir, el uso de papel, envases, etcétera, etcétera. ¿Y la inteligencia corporal cinestésica cómo se define? Pues se define como capacidad de resolver problemas y expresarse usando todo el cuerpo o partes del mismo, el uso de la propia energía para lograr objetivos, etc. Es decir, todo eso que siempre hemos conocido como comunicación no verbal o expresión no verbal, ¿no? ¿En qué la reconocemos? Pues la reconocemos en la expresión artística con el cuerpo, en esa plasticidad, en la comunicación no verbal, en la habilidad para los deportes y en las habilidades y destrezas motrices o psicomotrices en general. ¿Y qué nos puede aportar la inteligencia corporal a las ventas? Pues mucho. Por ejemplo, las destrezas motrices en el proceso de venta, que son fundamentales, la velocidad en todo ese proceso, el cuidado de todo ese proceso, el confort ofrecido al cliente, la plasticidad, el arte de la venta, porque vender es un arte, el vestido, la presentación del vendedor, vendedora, etcétera, etcétera. Y finalmente, la inteligencia existencial, que esta nos resultará un poquito más novedosa. De hecho, es la última que incluyó Howard Gardner en sus 9 inteligencias. Empezó por 7, luego fueron 8 y esta es la 9ª que incluyó. Se define como la capacidad para plantearse preguntas importantes de la vida, como quién soy, de dónde vengo, dónde voy, qué sentido tiene mi vida, qué sentido tiene mi trabajo, qué voy a aportar yo a este mundo, a esta sociedad. Preguntas importantes. Las reconocemos en los sistemas simbólicos en general, en esa filosofía de vida, filosofía de empresa, cultura corporativa, en el proyecto personal de vida orientado a los otros, al mundo, en los decálogos profesionales,
en la identidad corporativa, en los valores humanos. En todo eso reconocemos la inteligencia asistencial. ¿Y nos puede aportar algo esta inteligencia a los procesos de venta? Pues nos aporta muchísimo. Por ejemplo, vender porque soy vendedor y tengo una vocación profesional como vendedor, y no solo porque tengo algo que vender. ¿Sí? Todo lo relacionado con la vocación profesional está en la inteligencia asistencial. Reconocer la identidad única también de cada comprador, del tú, y dotar de sentido a su compra. Es decir, lo que has comprado, por pequeño que sea, aporta a tu identidad, aporta a tu existencia.